Bueno, le damos un poco de contexto a la nota, vamos a hablar de política chilena, Néstor. Así es, porque el 16 de noviembre hay elecciones presidenciales en Chile a finales de año y este domingo se dirimen las primarias, quiénes van a ser los candidatos. En realidad habría que decir, se dirime la primaria en el marco del oficialismo, que encabeza el presidente Boric. En Chile no hay reelección inmediata, él no va a ser candidato, pero hay varios que quieren aspirar a ser el candidato o candidata del oficialismo. La derecha lo tiene más resuelta, la derecha va a ir seguramente con Evelyn Matei, que es una histórica pinochetista, alcaldesa de Providencia, es quizá la que tiene más chance en ese espacio. También hay gente más de extrema derecha, como Jorge Kast, que llegó a pelear el balotaje la vez pasada, y otros candidatos por izquierda y demás. Todo está concentrado el domingo en quién va a ser el representante del oficialismo. Hay 4 candidatos y los que más emergen son 2 mujeres: Carolina Tojà, que fue ministra del Interior, alcaldesa de Santiago, que es del PPD, un partido de centroizquierda, digamos, y la candidata del comunismo, Janet Jara, ¿sí? Así que me parece que entre esas dos puede ser la que surja como candidata a suceder o a ofrecer la continuidad del modelo de la unidad del centroizquierda en Chile. Está en línea Cristian Pérez, es historiador de la Escuela de Periodismo Universidad de Playa Ancha, allí en Chile. Cristian, Pablo Caruso, Néstor Restivo, Gabriela Radiche, en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos aquí en la 530 en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por llamarme. Feliz de estar en Que Vuelvan las Ideas, de conversar con ustedes en esta radio que es tan importante, que es la radio de las madres de Plaza de Mayo. Muchas gracias, Cristian. Además te podemos ver, lo cual nos pone, Sí, nos hace bien. Bueno, Conectar miradas nos hace bien. Sí. Bueno, a ver, Cristian, en este momento, y uno imagina, ¿no?, cada sociedad, nuestra audiencia muy interesada sobre la política latinoamericana, pero siempre estamos como muy en nuestra coyuntura. Son coyunturas que todos los días nos demandan revisarnos todo el tiempo, ¿no? Siempre muy profundas. En este momento, en las discusiones electorales chilenas, ¿cuál es la agenda? ¿Por dónde pasan los elementos que quizá hasta, más allá de que sean generales, se meten dentro de la propia elección interna de cada partido, de cada espacio? Mira, yo creo que las elecciones primarias de este día domingo y las que van las definitivas en noviembre, diciembre, los primeros días de diciembre de este año, van a estar marcadas por un par de aspectos. El principal, diría yo, que es la seguridad. Es decir, la sociedad chilena está demandando mayores niveles de seguridad, de volver a cierta tranquilidad que el país tenía décadas atrás. Cuando fueron mejorando los índices económicos, comenzamos a tener un país con bastante más tranquilidad, con bastante más estabilidad. Y eso en la última década, diría yo, se ha perdido. Entonces ese es un elemento que especialmente, y hay que tener bastante cuidado con esto, que las clases, que diría yo que las capas más populares, que los sectores, que los barrios más populares demandan con mayor fuerza. Claro. Entonces allí tiene un elemento importante. Hay otro elemento que tiene que ver, que es común también a América Latina, que es la inmigración. Es decir, los chilenos sienten que la inmigración descontrolada se ha transformado en un problema. Y entonces exigen que sus gobernantes y los candidatos tomen medidas respecto a eso. Y yo diría que hay un tercer elemento, pero que es menor en esta coyuntura, que es el aspecto económico. Es decir, después de la pandemia, el gobierno ha ido solucionando los principales problemas económicos, bajó la inflación hasta niveles, que para Argentina son niveles muy bajos y que para Chile están siendo como medios, digamos. Y eso es algo que siendo importante, siendo un elemento importante, no es lo central, diría yo. Lo central va a ser los 2 primeros elementos que te mencioné. Ahí le dejo a Néstor, pero Cristian, esas 2 agendas, la de seguridad y la de inmigración, son en general agendas que le cuestan mucho al progresismo, a la izquierda, a la centroizquierda, ¿no? Así es, porque el gran problema que tiene la centroizquierda y que tiene que combatir en las ideas, en el universo, con las derechas, es que debe plantear políticas de combate a la delincuencia sin violar los derechos humanos. Es decir, cualquier izquierda, cualquier centroizquierda latinoamericana y también la chilena,
debe estar preparada para dar seguridad a la población, cautelando las garantías universales de los derechos humanos. Y mientras la derecha lo que hace, especialmente la derecha más autoritaria que está surgiendo con bastante fuerza, es decir, nosotros vamos a dar mano dura, vamos a poner la mano dura y los delincuentes tienen que saber que van a ir a una cárcel en el desierto de Atacama y nunca más van a salir. Claro. Sin garantías procesales, sin dirimir mucho de quién es culpable y de quién es inocente. Entonces es un gran desafío, diría yo, para la centroizquierda eso. Esta ecuación, dar seguridad, combatir a la delincuencia, pero al mismo tiempo hacer que no se violen los derechos humanos. Néstor. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Las primarias no son obligatorias, pero sí son vinculantes. Es decir, quien resulte candidato o candidata, y me refiero específicamente al espacio oficialista, que es donde de verdad va a haber competencia, finalmente debería ser acompañado por el resto. Y decía que entre Carolina Toja y Janet Jara, la primera apoyada por el Partido Socialista, el PPD, inclusive la Democracia Cristiana y otros sectores, y la candidata del PC, Janet Jara, está como la pelea aparentemente, ¿no? ¿Nos podés contar un poquito eso? ¿Cómo están las tendencias? ¿Qué representan cada una? ¿Y cuál es el debate que se está dando en el oficialismo? Mira, en definitiva, estas elecciones son vinculantes porque son elecciones primarias organizadas por el Estado, donde una coalición política decide inscribir estas primarias. Y por lo tanto, no son obligatorias, pero sí tienen todas las garantías del servicio electoral chileno, los locales, las franjas de televisión pagada. Por lo tanto, son un espacio muy relevante en términos de lo que significan las primarias. Ahora, estas primarias son, como tú bien lo decías, del espacio de gobierno, de la coalición de gobierno. Y allí hay 4 candidatos, y yo creo que usted tiene mucha razón en que los candidatos que están disputando ser el candidato oficial para las elecciones son la Carolina Toá, la ex ministra del Interior, la ex hija del ministro del Interior del presidente Allende, de José Toá, quienes los militares asesinaron en el hospital militar el año 74. Entonces, por otra parte, la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. Toá está apoyada por socialistas, básicamente, y PPD y algunas otras fuerzas menores. Y Janet Jara está apoyada por el Partido Comunista. Es una mujer que viene de abajo, como diríamos en Argentina, de los barrios. Es una mujer de esfuerzo, de familias desmejoradas, de familias de barrio pobre, de la zona del Cortijo, al norte de Santiago, y tiene una gran historia de vida que le ha permitido surgir en términos intelectuales, en términos académicos. Fue ministra del presidente Boric, ministra del Trabajo, y tuvo un éxito bastante importante en términos de la AFP, de rebajar las leyes, la fuerza de trabajo, digamos las horas de trabajo a 40 horas. Entonces tiene un perfil importante, se ha transformado en la candidata más importante, creo yo, del Partido Comunista en toda su historia. Así que entre esas 2 mujeres, con similitudes y diferencias, se juega, diría yo, la elección del próximo domingo. ¿Y cuánto les pesa a ellas dos o a los otros candidatos? Hay un candidato del Frente Amplio, que es el sector de Boric, hay un candidato del Partido Verde, si bien no asoman con mucha posibilidad. ¿Cuánto les pesa a ellos la imagen que arrastra Boric con sus sinsabores en estos años de gobierno? Bueno, aquí está pasando la rayencita, que la tuve que sacar. Mucho gusto. Sí, quería ella también formar parte de la conversación. Mira, bueno, yo en eso soy un poco más, tengo una opinión un poco distinta a otras personas, porque esta elección, siendo una elección primaria, se juega en el ámbito de los convencidos, en el ámbito de quienes adhieren a la centroizquierda, en ese 30-35% de personas que están de acuerdo, conformes con el gobierno del presidente Boric, más o menos, digamos, y un poco más de personas que por alguna razón van a ir a votar.
Entonces, en ese marco, lo de que Carolina Toá haya sido ministra del Interior del presidente Allende, no es una cosa, es una cosa más bien positiva que negativa. No, independientemente de lo que diga la prensa de derecha y que resalta algunas cuestiones que no fueron no transparentes, no poco transparentes, sino que no fueron tan exitosas de la época en que la ministra Carolina Toá fue ministra. Pero eso no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia, creo yo, en esta elección primaria. Como tampoco tiene una gran importancia que la ministra Jara haya sido ministra del Trabajo, digamos. Las claves tienen que, porque se juega en ese mundo, en ese universo. En todo caso, traslado, Cristian, la pregunta a lo que va a pasar dentro de 5 meses en la presidencial. ¿Cómo está jugando en el electorado? Porque muchas encuestas creen que también por un poco lo pendular que ha sido la historia democrática chilena en los últimos años, de centro derecha, centro izquierda, ¿por qué Evelyn Matei aparece mejor, la candidata de la derecha, en los deseos electorales del pueblo chileno, si esto es así, si las encuestas no mienten? ¿Y cuánto pesa en eso el balance que le deja a la sociedad chilena en la experiencia de Boric? Mira, bueno, en las encuestas aquí yo creo no son tan confiables. En general son encuestadoras que tienen intereses económicos y muchas de ellas vinculadas a los grandes grupos. Por lo tanto, siempre es posible que haya un cierto manejo. Ahora, lo que nos dicen los últimos datos que hemos estado leyendo es que quien está más posesionado en la derecha para el favorito para ser presidente de Chile hoy día es José Antonio Kast, que es uno de los candidatos de la ultraderecha. Diría yo un candidato que tiene más características fascistas, en el sentido de un conservadurismo muy potente, de una imagen de un líder, de un autoritarismo, de darle cierta esperanza a la gente, especialmente en los sectores populares, de que él va a terminar con la delincuencia y que no importa mucho el medio, la forma como lo haga. Él se ha ido en la derecha imponiendo bastante rápido en la última semana a la candidata de la derecha más tradicional, que es la Evelyn Matei, la hija del general Matei, del general de la Junta. Entre ellos dos estaría la disputa en la derecha, diría yo, por pasar a una segunda vuelta. Porque el candidato que había surgido, que rompió en los últimos meses, más parecido a Milei, que planteaba un poco las reivindicaciones de lo que había hecho, lo que está haciendo Milei, no ha tenido mucho eco, creo, porque la destrucción del Estado que está haciendo Milei ya en Chile la hizo Pinochet. Entonces, lo que ha pasado después es que la democracia ha ido reconstruyendo el Estado poco a poco. Por lo tanto, ya más destruido prácticamente no puede ser, por lo que no tuvo mucha importancia. Y sí, Kast diría yo que es hoy día un candidato bien potente, que tiene mucho apoyo en los sectores D y E, como dominan las denominaciones del Estado chileno, que son aquellos sectores populares, sectores vulnerables, sectores que están hoy día con muchos problemas en sus vidas diarias. Me pregunto qué diferencia hay entre Kast en términos de representante de la ultraderecha y esa ultraderecha que vos decías más parecida a la del propio Milei. ¿Cuál es si es un matiz o son diferencias importantes? A ver, nunca ha quedado muy claro, porque ellos no han, el candidato más mileísta, digamos, nunca lo ha especificado, excepto cuestiones como generales, de decir Estado, que la libertad individual, que el mismo discurso de Milei. Sí. Y Kast, yo diría que él tampoco le tiene muy buena al Estado, pero es capaz de usar el Estado, en las prerrogativas que el Estado tiene, para imponer una política de mano dura antipopular. Yo creo que Kast es un tipo que sabe lo que hace, a diferencia del otro candidato, claro, que mileísta, que yo creo que no tenía muy claro qué es lo que la sociedad chilena demandaba, ni un proyecto de gobierno muy claro.
Eso es para mí una diferencia fundamental, porque entre los dos, el más complejo para una fuerza de centro izquierda de enfrentar es José Antonio Cast. Y de a poco diría yo que en el ámbito de la izquierda, la centro izquierda, se ha ido reconociendo eso y se comienzan a diseñar políticas para enfrentarlo en las elecciones de fin de año. Cristian, muchísimas gracias, un gran abrazo y bueno, veremos después de las elecciones primarias del domingo si hay algo más por contar o qué análisis haremos, seguramente te volvemos a molestar. Bueno, yo feliz de conversar con ustedes, muchas gracias a la radio por interesarse en los temas chilenos, sabiendo que hay tanta coyuntura en Argentina importante en estos días. Un gran abrazo, que estés muy bien. Gran abrazo, muchas gracias. Cristian Pérez, historiador de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Playa Ancha de Chile, muy interesante la caracterización. Cast es el favorito, según plantea Cristian, y las discusiones hacia adentro. Interesante la pregunta, ¿cómo la presidencia de Boric, cómo pesa? Sí, es un núcleo duro el que va a participar en la primaria, decía, ¿no? Bueno, para repasar, la primaria en realidad es en oficialismo, con Carolina Toja y Janet Jara como las dos mujeres que probablemente sean una de las dos candidatas de sucesión de Boric, y del lado de la derecha, como dije, Beli Matei, José Antonio Cast, que es quien parecería como más fortalecido. Johannes Kaiser es este hombre libertario que empezó con mucho vuelo en Chile, después se cayó, y va a haber otros candidatos, Marco Enrique Sominami, Franco Parisi, va a estar el expresidente de la ¿Es pariente de este Axel Kaiser? Porque este Axel Kaiser es argentino-chileno. Lo pensé, pero por acá ayer cuando lo nombrabas no sabía que eres el apellido, no lo sé, pero Bien. Tiene las mismas ideas medio extrafalarias. Va a haber un candidato que fue presidente de la Asociación del Fútbol de Chile, que se llama Harold Haines. Va a haber candidatos más a la izquierda, y eso va a pasar en noviembre. Lo que se define el domingo básicamente es dentro del centro izquierda quién va a ser la mujer candidata. Y un datito más para cerrar, que se puede votar en Buenos Aires. Aquellos chilenos que viven en nuestro país y en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA y estén registrados, lo pueden hacer en la escuela 6, que queda en la calle Baza Bilbaso 1295, Baza Bilbaso y Juncal, ahí cerca de la Cancillería, el día domingo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Si tienen dudas, hay un sitio web que es consultacervel.cl para ver si están en condiciones de votar en estas primarias. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp